Noches. Buenas noches, Buenas noches, doctora. doctora. Buenas noches, doctora. Buenas Buenas noches, noches. doctora. Prendan sus cámaras, por favor. Se ve mi bello rostro. ¿Estás echado, no, Chuy? Chuy, levantate. Ya pues Lorena, Ya andate con tu cervecita. Este es de manzanilla. Bueno, ahora, ¿sí me escuchan bien? Sí, doctora, la Sí, escuchamos. doctorita. Sí, doctora. Escucha, doctorita, buenas noches. Guarda tu libro, oye. Ahora estoy con mi celular viendo el partido. Se ve bien la pantalla, ¿no? Sí, doctora, se ve bien. Bueno, bueno, tuvimos un inconveniente con con el enlace, así que vamos a empezar esta clase que es pruebas de laboratorio en nefrología. ¿Ya? Eh, eh, en cuanto a sus exámenes del primer parcial, quiero decirles que no he pasado las notas todavía porque no me han dado código. Entonces, supuestamente hoy día me tenían que pasar el código para ingresar las notas, pero nada, yo creo que martes o miércoles pues me darán, ¿no? No hay sistema todavía, doctorita, por eso ni un docente ha podido subir sus notas. Ah, ya. Como a mí no me han dado código todavía, entonces no sé, pensé que por eso todavía no. Ay, la gran puta. Bueno. Entonces, pruebas de laboratorio en nefrología. Vamos a ir con lo que es el tema de hoy. Vamos a hablar un poco de lo que es la tasa de filtración glomerular, la creatinina, la urea, la relación Boom-creatinina en esta clase, ¿no? Este tema incluye también examen de orina, el uroanálisis y el sedimento urinario, los marcadores de daño tubular renal, los electrolitos urinarios y las pruebas del equilibrio ácido-base. Quiero que me saquen de una duda si ustedes en algún momento en la materia de bioquímica han, han, han llevado lo que es el examen de orina, el análisis, el sedimento urinario, o no. Porque se supone que eso lo llevan en segundo año, ¿no es? No sé si lo Examen han de llevado laboratorio. en laboratorio. ¿Han llevado? Sí. En la materia de laboratorio, doctora. Ah, ya, perfecto. Es para no estar repitiendo cosas, ¿no? Así que examen de orina, entonces ya saben, nos vamos a ir directamente a la práctica en cuanto al examen de orina y vamos a hablar ahora de lo que es la tasa de filtración glomerular. Vamos a pasar el examen de orina y vamos a hablar de marcadores de daño tubular renal, electrolitos urinarios y pruebas de equilibrio ácido-base en la siguiente clase. Entonces, ¿qué es la tasa de filtración glomerular o tasa de filtrado glomerular, como quieran llamarle? Es lo que nos va a dar
un parámetro de cómo está funcionando el tejido renal. Es la masa de tejido renal funcional. Es la cantidad de nefronas prácticamente que están funcionando, que sirven, ¿no ves? El volumen de plasma filtrado por las nefronas en los glomérulos hacia el espacio de Bowman y los túbulos renales. Perdón un momento. Hola, ¿hay alguien ahí? No, creo que la doctora no está hablando. Cállate, Liana. ¿Cuándo no, Eliana? La habían llamado. Cállate, Liana, hace frío. Ahora sí, perdón. Bien, segundo, bien, segundo. ¿Cuándo no, Eliana? Elimínenla. Ahora entonces decimos que es el volumen de plasma filtrado por las nefronas en los glomérulos hacia el espacio de Bowman y hacia los túbulos renales por unidad de tiempo, la cantidad de volumen filtrado por unidad de tiempo. Lo normal es de 120 ml por minuto. Y se puede calcular según diferentes técnicas o métodos, como las técnicas de depuración, en las cuales se utiliza marcadores para ver si esos son depurados o no, o se calcula a través de lo que es la creatinina. ¿Qué es la creatinina? Es un compuesto orgánico de base nitrogenada que proviene de alimentos ricos en proteínas. También es sintetizada en el hígado. Doctora, disculpe, no se escucha nuevamente. Ya, ahora sí me escuchan. Sí. Sí, doctora. Ya, entonces hablamos de la creatinina. La creatinina es un compuesto orgánico de base nitrogenada que proviene de alimentos ricos en proteínas. ¿Cuáles son los alimentos ricos en proteínas? La carne, ¿no? Nuestro principal, carne, huevo. Y es sintetizada también en el hígado a partir de aminoácidos que son la arginina, la glicina y metionina. La fosfocreatinina va a dar lugar a la creatinina, es de donde deriva la creatinina. Va a dar lugar a la creatinina de 15 a 20 miligramos por kilo por día. Es lo que se produce de creatinina en el día, ¿no? De 15 a 20 miligramos. De esta cantidad se va a eliminar por filtración glomerular. Esta eliminación por la filtración glomerular, recuerden que se hacía a través del espacio de Bowman y pasaba por todos los túbulos y no se reabsorbe en ningún momento la creatinina, solamente se produce dentro del cuerpo, como decimos, un producto de desecho dentro del cuerpo y luego se va a eliminar y en ningún momento se va a reabsorber.
¿Cuánto es el valor normal de la creatinina plasmática? De 0,7 a 1,4 miligramos por decilitro. Este valor, por ejemplo, de 0,7 a 1,4 varía un poquito, ¿no? De acuerdo al libro, de acuerdo a cada autor. Algunos dicen de 0,5 a 1,2, otros de 0,7 a 1,4. Va a variar a 0,2 hacia arriba o hacia abajo, pero no más. Y esto va a estar en relación inversa a lo que es la tasa de filtrado glomerular. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras mayor sea el filtrado glomerular, la tasa de filtrado glomerular es más alta, la creatinina va a ser más baja. Por ejemplo, aquí tenemos lo normal, ¿no? Lo normal, un filtrado glomerular de aproximadamente 120 ml por minuto. Y 120 ml por minuto nos va a dar una creatinina, aquí según este recuadro, por debajo de 2, ¿no? Nos va a dar una creatinina de 1 aproximadamente, 125 ml por minuto. Entonces, y cuando tenemos todo lo contrario, cuando la tasa de filtrado glomerular baja, por ejemplo, a 50 o baja a 20, la tasa de filtrado glomerular, la creatinina va a subir. Por ejemplo, si aquí tenemos una tasa de filtrado glomerular de 25, probablemente nuestra creatinina esté aproximadamente en 4 miligramos. Recordemos, el valor normal es de 0,7 a 1,4. Entonces, se va a elevar mientras baja la tasa de filtrado glomerular. Es inversamente proporcional. Y la creatinina, como dijimos, va a ser producida a través de lo que es la fosfocreatinina, que es un compuesto que se encuentra dentro de los músculos y está en estrecha relación, o está producida generalmente por la masa muscular, ¿no? Entonces, la creatinina es diferente en un paciente o está afectada en una persona que tiene una masa muscular mayor en relación a una persona con poca masa muscular. ¿Eso qué quiere decir? Que un tasa de filtrado glomerular puede ser normal en ambas personas, pero con creatinina, con creatininas diferentes. Por ejemplo, para una persona que tiene mayor masa muscular, una creatinina generalmente van a estar un poco elevada, puede ser 1,5 o 1,6, mientras que una persona con poca masa muscular va a tener una creatinina baja de 0,7, 0,8. Esto ocurre generalmente en los desnutridos, por ejemplo, en niños desnutridos, obviamente que no estén deshidratados, se puede observar que existe niveles bajos de creatinina. Igualmente, la dieta hiperproteica nos va a hacer elevar la creatinina, debido a que las proteínas se metabolizan y van a llegar a producir mayor producción de mayor masa muscular y mayor producción de creatinina dentro del cuerpo. Es por eso, como les decía, la creatinina plasmática generalmente no tener en cuenta, aquí dicen los valores de referencia del laboratorio. ¿Por qué? Porque una creatinina de 1,3, por ejemplo, hay que ver de acuerdo a cómo es el paciente y qué hábitos tiene nuestro paciente. Si tenemos una creatinina, en este caso de 1,3, no es lo mismo tener 1,3 en un varón joven, sano, atlético, que hace deporte, que tiene masa muscular, porque ese paciente va a tener un filtrado glomerular, que ya vamos a ver cómo lo vamos a sacar, ahorita vamos a ver, de 100 ml en minuto. Quiere decir que está filtrando bastante. Y recordemos que la creatinina se elimina por filtración. Todo lo que se filtra se elimina de creatinina. Entonces, una creatinina elevada
En un paciente musculoso que no tenga patología, puede tener un filtrado glomerular de 100 ml minuto, normal. Sin embargo, tener 1.3 miligramos de cilitro en una mujer anciana o que tenga alguna patología de base, que tenga hipotrofia muscular, que no se moviliza, probablemente su filtrado glomerular va a estar en 50 ml minutos, o sea, en la mitad. ¿Y esto debido a qué? A la masa muscular que se tiene, ¿no? Independientemente de la falla o no del riñón. El simple hecho de aumentar la masa muscular nos eleva la creatinina. Y a la hora de calcular la tasa de filtrado glomerular, va a aparecer que está obviamente un poco más elevada. Entonces, ¿cómo se calcula la tasa de filtrado glomerular? Para esto se tiene que hacer una recolección de orina en 24 horas. Y ojo que para este tipo de laboratorios tiene que ser para pacientes con diuresis normal. ¿Qué quiere decir? Pacientes que orinan normal, un litro, 1.5 o 2 litros en 24 horas, ¿no? No vamos a pedir una tasa de filtrado glomerular en orina de 24 horas a un paciente oligúrico o oligoanúrico, porque no se puede realizar. ¿Por qué? Porque toma en cuenta la creatinina urinaria en 24 horas, entonces se recolecta la orina en botellas durante 24 horas, desde las 7 de la mañana, por decirle, la primera orina de la mañana se desecha, a partir de la segunda orina se pone dentro de la botella y se va juntando en la misma botella toda la orina hasta el día siguiente a las 7 de la mañana, incluyendo esa primera orina de la mañana del día siguiente. Entonces, juntamos la orina de 24 horas y de ahí en el laboratorio nos calculan la creatinina urinaria en miligramos de cilitro por el volumen urinario, o sea, cuántos ml hemos mandado, 1000, 2000, 1500, 1800 ml, volumen urinario en ml minutos. De esos 1000 ml o 1500, por ejemplo, ¿cómo vamos a sacar ml minutos? 1500 ml que mandamos en 24 horas, entre 24 horas, entre 60 minutos, y ahí tenemos el valor del volumen urinario. Entre la creatinina plasmática, en miligramos de cilitro, obviamente. Esto, o sea, no se complica mucho, esto es para que lo sepan cómo lo calculan cuando lo mandamos al laboratorio. Porque nosotros lo que vamos a hacer como médicos es solicitar un clearance de creatinina, una tasa de filtrado glomerular, en orina de 24 horas, así es nuestra orden. Y entonces ellos lo calculan de esta manera. Calculando, ellos sí, con su reactivo van a calcularnos la cantidad de creatinina que hay en la orina, el volumen urinario, que ya les expliqué cómo se hace por ml minuto, y la creatinina plasmática. Pero nos va a llegar directamente el resultado. Esto no lo vamos a calcular precisamente nosotros, ¿no? Pero como, aquí es glomerular. Pero como ya les había dicho, esa tasa de filtrado glomerular en orina de 24 horas, solamente la vamos a hacer en pacientes que tienen una cantidad de diuresis normal, que tienen por encima de 1000, de 1200. Si el paciente está oligúrico, oligoanúrico, no podemos pedir tasa de filtrado glomerular en orina de 24 horas. Para eso vamos a estimar estas tasas con diferentes fórmulas. Tenemos muchas fórmulas que han sido creadas para poder calcular la tasa de filtrado glomerular. Una de ellas y la más antigua es esta, ¿no? La fórmula de Cockcroft-Gault, que fue creada en un método fácil, fue creada en 1976. Hay que tener en cuenta que esta tasa no está diseñada para utilizar en niños, o sea, en niños ni muy ancianos. Entonces, la vamos a usar en pacientes que tengan desde 18 años para arriba, según la literatura dice hasta 90 años. Entonces, el paciente que tiene más de 90 años no podemos usar.
De todas maneras, esta tasa no es muy fiable porque sobreestima la tasa de filtrado glomerular, por ejemplo, en pacientes obesos, en pacientes que tienen dietas bajas en proteínas. ¿Y cómo la vamos a calcular? Cálculo de clearance estimado, siempre estos son estimaciones nada más, por la fórmula de Cox-Browne. Se calcula 140, este 140 es una constante, 140 menos edad en años, digamos 140 menos 40 años, por peso entre 72 por creatinina en miligramos de decilitro. A ver, vamos a desglosar esto. Como les dije, este 140 es una constante, siempre vamos a tener 140, menos la edad en años, por el peso ideal, aquí nos dice. ¿Por qué nos dice aquí que sobreestima, no sirve prácticamente la fórmula para pacientes obesos? Porque en estos pacientes obesos la tasa de filtrado glomerular con esta fórmula nos sale muy elevada y no es cierto. Entonces hacemos el cálculo y lo multiplicamos por 0,85. Por ejemplo, hace algún tiempo, cuando íbamos a hacer campañas de función renal en diferentes provincias, una vez fuimos a un pueblito donde la cantidad de obesos era impresionante, o sea, había demasiadas personas obesas y que tenían daño renal. Esas personas con cierto daño renal, que les hacíamos una creatinina, les hacíamos un examen de orina y teníamos que calcular sus niveles de creatinina, bueno, llamaba la atención. Al principio uno no sabe, ¿no?, qué fórmula va a utilizar o cuál es la indicada. Y llamaba la atención que en estos pacientes obesos, a pesar de que tenían creatinina de 1 o 2, como tenían 100 kilos, 120 kilos, entonces el clearance de creatinina nos salía elevado. Así que se compensaba. Si aquí esto estaba elevado, al dividirlo por el peso que también estaba elevado, prácticamente salía un clearance de creatinina elevado o normal, viendo que la creatinina estaba alta. Por eso que en pacientes obesos no funciona. Y esta cantidad, esta fórmula la van a multiplicar el resultado por 0,85 si es mujer. Ya de entrada les aviso que esta fórmula se la tienen que aprender de memoria. Existen otras fórmulas que ahorita vamos a ver que no se la van a aprender de memoria, pero esta sí es como parte de la cultura general que tenemos que tener, porque aparte que nos sirve para tener un estimado en cualquier parte, no siempre vamos a tener un celular o siempre vamos a tener internet para buscar las calculadoras para las otras fórmulas, pero esta sí la tenemos que saber. Y de memoria, 140 menos edad por peso entre 72 por creatinina por 0,85 en mujeres. Así Doctora, ¿sí? 140 menos la edad por el peso ideal o por el peso del paciente, perdón, no lo entendí. Por el peso ideal. Por eso les explicaba que, por ejemplo, en obeso no funciona esta fórmula, porque si ustedes la ven, esta fórmula, hay otra fórmula para obeso. Si ustedes ven esta fórmula, me gustaría que hagamos ¿tienen una calculadora a mano? ¿Alguien tiene calculadora? O ahí en su celular pueden hacer el cálculo. Por ejemplo, 140 menos edad por el peso ideal. ¿Qué quiere decir peso ideal? El peso seco. Si es un paciente obeso, nos va a salir muy alterada la fórmula, preferiblemente no hacer con esta fórmula. Si el paciente está edematizado, por lo menos si el paciente, no sé, si uno de ustedes, alguien que llega y dice que está edematizado recién hace 1 o 2 semanas, está hinchada la cara, los pies, el edema también hay que disminuirlo del peso. ¿Qué quiere decir? Que si hace una semana pesaba 80 kilos y ahora porque está edematizado pesa 86, vamos a calcularlo con el peso de 80 kilos, con el anterior.
porque el agua que tiene de exceso no la vamos a tomar en cuenta. Por eso son tasas de estimación, no son obviamente algo muy certero, ¿no? Entonces vamos a tener el peso ideal, no el peso al que queremos llegar, que sé yo, que queremos llegar a nuestro peso de pesar, no sé, 50 kilos, 60 kilos, alguien que pesa 85 y quiere pesar 70, no se refiere a ese peso ideal, sino al peso que esté sin edema el paciente, ¿ya? Entonces, si el paciente está edematizado, uno más o menos puede calcular la cantidad de líquido que tiene un paciente según el edema que tiene. Por ejemplo, si el paciente tiene edema solamente a nivel de los tobillos, puede tener 1 o 2 kilos de exceso de líquido. Entonces le restamos 2 kilos a su peso, que es con lo que lo estamos encontrando. Si el paciente tiene edema hasta la rodilla, hasta la pantorrilla, son aproximadamente 4 a 5 kilos de exceso de peso que tiene. O sea, es líquido, esos son 4 o 5 kilos de líquido que tiene el paciente. Si el paciente tiene edema hasta región escrotal o hasta región lumbar, aproximadamente va a tener de 8 a 10 kilos de exceso. Entonces, eso es lo que vamos a restar. Ya es un aproximado, tampoco es que tiene que ser, ¿no? Todo. Sí, Doctora, perdón, quería sacar una duda o hacer una observación. Cuando has mencionado que la creatinina no se reabsorbe, ella, hasta donde yo he leído, sí se reabsorbe. En este caso, la inulina sería la sustancia ideal para sacar la tasa de filtración glomerular, pero no se hace mayormente con la inulina por el tema de que es costoso. Entonces, por eso también el tema de esta fórmula de Crofts-Gault es que se resta, creo que 10% o 20%, como dice en el texto de Morgan, para tener un resultado aproximado, ¿no? Exactamente, la inulina, o sea, para poder hacer estas estimaciones de filtrado glomerular, como dice su compañera, se debe utilizar una sustancia que primero pueda ser eliminada, se pueda hacer eliminada en su totalidad y que no sea reabsorbida. Lo ideal, sí, efectivamente es la inulina, pero no se realiza porque es muy caro. En este caso, o sea, para poder realizar de una manera más abierta hacia los pacientes, se utiliza la creatinina. Pero la creatinina, lo que vamos a reabsorber y reabsorbemos de manera pasiva en los túbulos contorneados es la urea, que ahorita vamos a hablar también un poco de la urea. Pero sí se puede hacer, o sea, se hace en realidad con inulina, pero no podemos hacerle a todos los pacientes eso, ¿no? Es por eso que se toma en cuenta lo que es la depuración de la creatinina. Incluso existen otros marcadores que sí se pueden utilizar para realizar esta medición, pero por lo que es muy costoso y es más difícil realizar estos estudios, no se los toma como algo que sea muy, muy común, ¿no? Y que esté abierto prácticamente a todos los pacientes. Entonces, calculan esto y ya saben, 0,85 por 0,85 si es que el paciente es mujer. Entonces, luego de esta, recordemos que la de Crofts-Gault fue en 1976, se realizó otro tipo de estimación a través de la fórmula de la MDRD. Es una ecuación que nos sirve también para realizar la tasa de filtrado glomerular. Esta tasa de filtrado glomerular con la fórmula de MDRD toma los siguientes parámetros. Tenemos 2 tipos, incluso hasta 3 tipos de fórmulas de MDRD de acuerdo al número de variables que tenga. Y obviamente las constantes que tiene, ¿no? Si tiene tenemos la MDRD de 6 variables y la MDRD de 4 variables o abreviada.
En esta se va a tomar, ¿qué parámetros se van a tomar? La creatinina sérica, la edad, el boom, la albúmina, y bueno, si es mujer o si es de raza afroamericana o no. Y en el de 4 variables, que es la abreviada, vamos a tomar la creatinina, la edad, mujer y la raza. Esta fórmula no la van a poder realizar en una calculadora normal, obviamente, no tienen, porque esta fórmula lleva notación científica. Entonces, tomen en cuenta creatinina sérica elevado a la menos 1.154 potencia por edad elevado a la menos 0,8203 potencia. Entonces no la van a poder realizar normalmente ustedes así en una calculadora. Pero no se preocupen porque para esto existen ya al alcance de todos nosotros diferentes aplicaciones, pueden entrar a internet, donde ya ustedes ponen solamente los datos y les sale automáticamente lo que es la tasa de filtrado glomerular con los parámetros que le van pidiendo. Ahorita vamos a ver. Entonces, esta fórmula se creó a través del estudio de esta Modification of Diet in Renal Disease y fue diseñada en 1999 por Nivey y colaboradores. Pero ¿para quiénes fue creada? Fue creada para individuos que no tienen diabetes, para individuos sin diabetes y con tasa de filtrado glomerular menor a 60 ml minutos y que tienen enfermedad renal crónica. Entonces, si un paciente tiene enfermedad renal crónica, o sea, ya lo conocemos, ya lo sospechamos, porque normalmente los pacientes no vienen de una y vamos a decir que tiene enfermedad renal crónica, ¿no? Un paciente que tal vez tenga una ecografía con atrofia renal, con hipotrofia renal, que tenga edema, que tenga anuria y sospechemos que tiene enfermedad renal crónica, vamos a utilizar este tipo de fórmula. Pero ojo que esta fórmula en realidad fue diseñada para pacientes que no tienen diabetes, porque las personas o los sujetos utilizados en este estudio no tenían diabetes y tenían tasas de filtrado glomerular menor a 60, alrededor de 60 ml minutos, o sea, en pacientes ya con un daño renal. Entonces, si tenemos un paciente, por decirle, un paciente joven, que no tiene ningún antecedente, que no tiene diabetes, pero no sé, que tiene un edema prácticamente agudo de no muchos días de evolución, está oligúrico, no vamos a utilizar esta fórmula. Esta fórmula es para pacientes con enfermedad renal crónica, sospechada o por lo menos sospechada o que ya tenemos algún registro anterior de tener falla renal o tener enfermedad renal crónica. Y esto es lo que les decía, la diferencia de los sujetos, de las personas que se utilizaron en los diferentes estudios. Por ejemplo, para realizar la fórmula de CoPro en relación con la MDRD, esta fue en 1976 y la MDRD en 1999, la de 6 parámetros, de 6 variables y la de 4 variables en el año 2000. El número de personas con las que se realizó el estudio fue 236 en la de CoPro y MDRD con 1070 pacientes. Mujeres solamente se tomó el 4%, mientras en esta fue 40%. Como ven, van mejorando cada vez más las variables que se toman en cuenta. En la de CoPro no se toma en cuenta la raza negra, sin embargo, desde el año 1999 sí se toma en cuenta la raza negra con esta fórmula, en el peso, la edad. Y aquí está, la fórmula de CoPro-Gauss fue diseñada con pacientes que tenían un filtrado glomerular, es mejor para pacientes que tienen un filtrado glomerular que tienen alrededor de 72.7 ml minutos, mientras que la MDRD es para pacientes que tenían enfermedad renal crónica prácticamente ya conocida.
y así diferentes tipos de variables que se van tomando en cada una de las fórmulas. Es por eso que no podemos usar una fórmula para tasa de filtrado glomerular en todos los pacientes. Tenemos que ver qué comorbilidades tiene nuestro paciente o qué raza tiene nuestro paciente para poder escoger una fórmula adecuada. Sin embargo, a pesar de esas fórmulas que ya tenemos, que fueron modificadas de un año hacia otro, se pudo ver que existía incluso mayor, existían ciertas dificultades con las fórmulas que ya tenía, a pesar de que están muy difundidas en todas partes y que las utilizamos bastante, prácticamente en todos los pacientes, aunque no deberíamos. La de Cockroach es como todo paciente que tiene una creatinina la calculamos con esa, tal vez por la costumbre o porque es la más difundida, pero sin embargo hay que analizar el tipo de paciente, como les digo, para escoger una fórmula ideal. Con esas dificultades que tenían las anteriores fórmulas, se hizo este otro estudio de la CKD, esta otra fórmula que es la CKD-EPI 2009. Es prácticamente la que, por ejemplo, ahí en medicina interna es la que utilizamos. ¿Pero por qué? Porque prácticamente todos nuestros pacientes son diabéticos, ¿no? Entonces, vean que con para realizar esta fórmula, para realizar estas constantes, se utilizaron 8.254 individuos, mientras que en la otra eran menor cantidad de personas estudiadas para poder realizar el estudio. 60% fueron de raza blanca, aproximadamente una media de 47 años, esto para pacientes un poco más jóvenes. 71% tenían riesgo de enfermedad renal crónica, es también para pacientes con enfermedad renal crónica. Y aquí sí tomaron en cuenta una buena población de pacientes diabéticos. Entonces, esta es la fórmula, también es un poco complicada porque tiene varias constantes y las constantes toman en cuenta igual notación científica, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, 141 por la mínima creatinina sérica entre K. ¿Qué significa K? Esto va a variar de acuerdo a si es mujer, 0,9, 0,7 si es mujer y 0,9 si es hombre. Y por la máxima creatinina sérica igual aquí, 0,7 o 0,9 por 1 y igual con notación científica. Entonces, esta ecuación de CKD-EPI tampoco la vamos a sacar nosotros con nuestra calculadora. Esta la vamos a buscar en una aplicación, en internet, en lo que tengamos para poder calcular esta tasa de filtrado con esta fórmula. Ustedes ya tienen que acostumbrarse, no sé cuántos de ustedes ya tienen en su celular una aplicación donde tengan fórmulas. A ver quién me puede decir qué aplicación utilizan para fórmulas. ¿No tienen una aplicación que puedan utilizar fórmulas? Por ejemplo, yo tengo mi celular 2. Ustedes tienen que bajarse una aplicación en su celular, puede ser, yo utilizo la Medicalc, donde tengo fórmulas de todo tipo, y utilizo también Hippocrates. Doctorita, ¿nos puede pasar el nombre de la aplicación para poder conocerla? Claro, por ejemplo, yo utilizo Medicalc, la tengo para iOS, la verdad que para Android tienen muchísimas más aplicaciones. Yo utilizo esta, que es una de las pocas que puedo bajar gratis para iOS, es la Medicalc. Hippocrates también la tengo. Y ahí ustedes entran, bájense, vean la que más les guste, la que más necesiten. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, yo entro aquí a Medicalc, tengo mi contenido, y ahí me dice de todas las especialidades, renal, cardiología. Yo pongo aquí renal, y me pone una montonera, mirad, y aquí me dice filtración glomerular por Cockroach, Mauel, MDR de 4, MDR de 6, IDMS, la CKD-EPI, y un montón de
fórmulas, ¿no? Y ahí solamente se meten parámetros. Pero, por ejemplo, si están desde la computadora, a ver, ahorita les voy a mostrar. Bueno, espera, vamos a terminar y ahorita les voy a mostrar cómo entrar desde la computadora y hacer los cálculos. Entonces, con la seca de EPI, que nos quede claro que es mejor utilizarla para pacientes de raza blanca, diabéticos, ¿ya? Y que no sean igualmente muy ancianos, ¿no? Y que tengan riesgo de enfermedad renal crónica. Para los niños, yo la verdad con niños nada, cero, no uso nada para los niños, no veo nunca ningún niño. Para los niños está descrita la fórmula de Schwartz para el clearance de creatinina estimado, que con una constante que es K, según la literatura, antes se variaba de acuerdo a bajo peso de nacimiento, nacidos a término, niños, hombres, adolescentes, todo. Pero ahora ellos utilizan esta constante que es 0,413 desde el 2009 por talla en centímetros entre creatinina. Esto es lo que utilizan para los niños, ¿no? Y ahorita les voy a presentar. A ver, presentar. Vamos a ver. Pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctorita, se ve. A ver, vamos a ver aquí. Entonces, por ejemplo, aquí ponen fórmula MDRD. Ponen ahí calculadora de función renal. Hay una montonera. Aquí vamos a ir a la primera, calculadora de función renal. ¿Se puede ver? Sociedad Española de Nefrología. Sí, se ve, doctorita. Entonces, aquí, por ejemplo, ponen sistema convencional, si van a hacer miligramos de cilitro o en unidades internacionales. Nosotros usamos sistema convencional, ¿no? En miligramos de cilitro. Si tenemos Cochrane, por ejemplo, edad, esta de Cochrane sí se la tienen que aprender de memoria para el examen. Las otras no, pero tienen, por ejemplo, que saber las variables que se utilizan, pero no la fórmula como tal, porque no la van a poder calcular porque, como les dijo, necesitan calculadora científica. Entonces ponen aquí, qué sé yo, 40 años, peso, el peso va a ser, no sé, 80 kilogramos. Esto no, en realidad la fórmula no utiliza esto, pero bueno, podemos ponerle 1.6. Creatinina, una creatinina de 2 y hombre, y calculamos, y nos da directamente, nos calcula superficie corporal, todo, y la tasa de filtrado sería 55 ml minuto. ¿Y para qué? En este caso nos pide la talla para corregirlo por 1.73 metros cuadrados, que en realidad es como debemos ponerlo, reportarlo, es así, ¿no? Entonces tenemos la edad, ponemos el peso, ponemos la creatinina. Generalmente si lo vamos a hacer solamente calculando, no vamos a hacer esta conversión hasta 1.73 metros, pero aquí no las pide, entonces podemos corregirlo, nos es más fácil. ¿Y qué pasa? Si es en mujer, por ejemplo, si le cambiamos a mujer, va a cambiar, va a disminuir. Siempre el filtrado glomerular en la mujer va a ser menos, ¿no ven? Por eso, si lo multiplican por 0.85, les va a salir menos que no lo multipliquen. Así que
Esa es la diferencia, ¿no? Aquí tenemos la de Cocro, por ejemplo. Aquí tenemos la MDRD, esta está bonita, porque aquí le saca todas las fórmulas MDRD que tengan. La MDRD, por ejemplo, ¿en quién dijimos que íbamos a utilizar? ¿Se acuerdan en qué paciente? ¿Diabéticos o no diabéticos? No, no se utiliza en diabéticos ni en niños. Ya, ni en diabéticos ni en niños, ¿no ves? Y vamos a ver un paciente ya de 56 años que tiene una creatinina de 2. ¿Cuánto es lo normal de creatinina? 1.2. Hasta 1.4, ¿no? 0,7, 1.2. 0,7 a 1.4, doctora. 1.4, y ya, como les dije, no nos vamos a pelear por 0,2 porque depende del libro, depende Ya, Walter, moderate. 0,2 a 0,4. Entonces, creatinina de 2, porque aquí se supone que estamos sospechando que el paciente tiene falla, tiene enfermedad renal crónica, ¿no es? Hasta una creatinina de 2. Por ejemplo, si el paciente tiene 0,8 de creatinina, no le vamos a hacer esta fórmula MDRD. ¿Por qué? Porque no estamos sospechando ni siquiera que tenga enfermedad renal crónica, ¿no? Así que le hacemos creatinina de 2. De acuerdo a las variables, una contiene urea y otra no. Digamos que aquí tiene una urea de 80, lo normal, es hasta 40. Albúmina de, no sé, de 3. Sexo, ya hombre, afroamericano, no es de raza negra. Entonces calculamos. Calculamos y aquí nos da la de MDRD 6, la de 4. Entonces vamos viendo que varían los resultados. Es poco, no es poco la variación, pero tenemos, por ejemplo, aquí 32, 36 ml por minuto por 1.73 metros cuadrados. Así lo tenemos que reportar. Digamos, si tenemos que reportar en nuestra historia clínica un paciente con enfermedad renal crónica con filtrado glomerular de 36.32 ml barra minuto barra 1.73 metros cuadrados. Así tal cual lo tenemos que reportar en nuestra historia clínica, ¿ya? Y aquí tenemos esta otra, la estimación del filtrado glomerular de la CKD-EPI. Entonces, ¿en quién usábamos CKD-EPI? En diabético. En paciente diabético. Paciente que es diabético con riesgo de enfermedad renal crónica, vamos a utilizar esta fórmula CKD-EPI, ¿ya? Que es más sencilla, nos pide menos datos, ¿ya? Porque va en relación directamente con la edad y con la creatinina. La creatinina, pongámosle una creatinina igual de 2, edad en años, 60 años, es diabético, vamos a ponerle que es mujer. Y metodología CKD. Y calculamos. Nos sale 26.5 ml minuto por 1.73. Entonces, se van a dar cuenta, por ejemplo, si le ponemos acá 60 años tiene Rosa, ¿no ven? Creatinina de 2 y es mujer, este hombre, y este mujer. Aquí no nos pide urea, albúmina y calculamos. Aquí nos sale, por ejemplo, en la CKD-EPI nos sale 26 ml, 26.5 ml. Y en la MDRD nos va a salir prácticamente la misma mujer de 60 años con creatinina de 2, nos va a salir una pequeña variación en el filtrado glomerular. Cuando aumentan esto sí varía bastante, ¿no? O sea, varía bastante entre una fórmula y otra. Y varía sobre todo mucho más con esta fórmula, con la de Cockcroft-Gault. ¿Por qué? Porque la de Cockcroft-Gault no fue realizada precisamente para pacientes que tengan enfermedad renal crónica. Entonces, los pacientes utilizados en esta fórmula de Cockcroft-Gault eran pacientes que tenían tasas de filtrado glomerular calculadas, obviamente, previamente, con arriba de 72 ml minuto.
que les realizaban con las creatininas, con las orinas de 24 horas, ¿no? A saber, entonces, dejar de presentar. Y dejamos de presentar. Y continuamos con nuestra presentación. Ya, entonces ya vimos las diferencias que hay con las fórmulas. Esto es muy importante que sepan, ustedes al año ya van a estar haciendo internado, tienen que saber que existen diferentes tipos de fórmula y cuál utilizar en cada paciente. Aunque, como les dije, de manera habitual se utiliza la de Fotoc o utilizan la de X, ¿no? Pero ustedes tienen que saber cuál utilizar con qué paciente. ¿Se ve urea y BUN? Sí, doctorita. Bueno, entonces la urea está, vamos a decir que es sintetizada en el hígado, es el producto final del metabolismo de las proteínas. O sea, ¿qué quiere decir? Que igual va a ser afectada por el consumo de proteínas, ¿no? De carne principalmente. El valor normal va a ser de 12 a 54, otros dicen de 20 a 40, ¿no? Para cuestiones del examen, nos vamos a quedar con este valor, ¿ya? 12 a 54 miligramos de decilitro. ¿Y qué es el BUN? El BUN, en algunos países, o igual aquí en algunas ciudades, prefieren utilizar el BUN, que es el nitrógeno ureico en sangre, que es que deriva obviamente de lo que es la creatinina, ¿no? Y para eso el valor normal es de 8 a 25 miligramos por decilitro y la conversión de urea a BUN se va a obtener considerando la proporción urea-BUN, que es de 60 a 28. Entonces, si nos dan un valor de urea y queremos para alguna fórmula, porque en algunas fórmulas, por ejemplo, nos piden BUN, por ejemplo, fórmula Vilar y esas cosas, hay algunas que piden BUN y hay otras fórmulas que piden urea, entonces simplemente vamos a multiplicar urea igual a BUN por 2.4. Ahora, si lo que tenemos es BUN, ¿qué es lo que vamos a hacer? Urea entre 2.4, ¿no ves? Simplemente la parte de ecuaciones, no sé si se acuerdan eso. Entonces, si lo que queremos es sacar el BUN a partir de la urea, vamos a dividir la urea entre 2.4. Eso dependiendo, a veces hay fórmulas que nos piden BUN, hay otras fórmulas, no solo en filtrado glomerular, ¿no? Sino en otro tipo de cosas. Nos piden BUN, a veces nos piden BUN, a veces nos piden urea y lo podemos simplemente sacar multiplicando el BUN por 2.4 o dividiendo urea entre 2.4. ¿Cuáles son los motivos para elevación de la urea o para disminución de la urea? La urea también puede ser aumentada. La uremia va a ser aumentada cuando disminuye el volumen plasmático, en una deshidratación, en hemorragias, un catabolismo excesivo de las proteínas, por ejemplo en diabetes, tirotoxicosis, en infecciones, disminución de la capacidad del riñón, en nefropatías, toxicidad. La urea también va a estar elevada, por ejemplo, en sangrado digestivo, y como decimos, en elevación por la dieta del paciente que esté rica en proteínas, sobre todo en carnes rojas, ¿no? Y disminución de la urea por ingesta elevada de líquidos, ingesta elevada de agua, o porque nosotros nos fundimos exageradamente tal vez líquidos endovenosos en pacientes con hepatopatías graves y en el embarazo. ¿Por qué en el embarazo? Porque va a aumentar ustedes saben que aumenta la filtración en el embarazo, entonces vamos a aumentar la filtración de urea. Y es importante también tomar en cuenta lo que es
la relación Boone-creatinina. Lo normal en o urea-creatinina, ¿no? La relación Boone-creatinina en este caso va a ser, si disminuye la tasa de filtrado glomerular, lo normal es que se eleve el Boone y se eleve la creatinina. O al revés, si se eleva el Boone y se eleva la creatinina es porque la tasa de filtrado glomerular va a estar disminuida. La relación entre Boone y creatinina es 10:1. Pero ¿qué pasa cuando esta relación se altera? Tenemos que tener en cuenta que existen diferentes patologías que nos pueden alterar. ¿Qué quiere decir esto? Que la urea puede estar muy elevada y la creatinina normal. Entonces vamos a decir de repente, ¿por qué la urea está en 120 mientras que la creatinina está en 0,8 o está en 1? ¿O es renal o no es renal? ¿De dónde viene esa urea elevada y con una creatinina normal? Si se supone que tienen que estar las dos elevadas para decir que el paciente está con una enfermedad renal o con una falla renal. Entonces, como habíamos dicho, la creatinina se va a ir a través de la orina y no se va a reabsorber. Tenemos incluso otros lugares de excreción de creatinina, pero en muy escasa cantidad, que son en el intestino, pero obviamente no vamos a tomar en cuenta en este momento. Entonces la creatinina, para fines prácticos, vamos a decir que es eliminada prácticamente en su totalidad, mientras que la urea va a ser reabsorbida. Entonces, ¿qué pasa? Si el problema, tenemos un problema prerrenal, o sea, que el paciente está deshidratado o hipovolémico, la relación Boone-creatinina va a ser mayor, va a ser 20:1. ¿Qué quiere decir? Que se eleva la urea y la creatinina puede estar normal. O sea, se eleva la urea más que la creatinina. Lo normal es que esté 10:1, pero en lo prerrenal, en la SOM prerrenal va a estar 20:1. Esto también va a pasar, por ejemplo, en un paciente con sangrado digestivo. Si un paciente tenemos internado o, no sé, viene por dolor anémico, viene con un dolor abdominal y nos tiene una creatinina de 1 o de 0,8 con una urea de 100 o 120, tenemos que sospechar o está deshidratado o el paciente tiene un sangrado digestivo. Automáticamente tenemos que pensar esas cosas y descartarlo, porque siempre tenemos que mantener esta relación. Entonces, cuando es prerrenal, la relación se altera 20:1. Pero en cambio, cuando la soemia es renal, la relación se va a mantener, se puede mantener 10:1. ¿Por qué? Porque las dos se van a elevar al mismo tiempo, porque el problema es netamente del parénquima renal, porque entonces, la relación va a ser 10:1. ¿Qué quiere decir? Que las dos van a estar elevadas, ¿no ves? Bien. Entonces, y pasa lo contrario cuando tenemos un problema, un problema postrenal. Por ejemplo, cuando se eleva más la creatinina que la urea. ¿Cuándo se va a elevar más la creatinina que la urea? Es un problema, por ejemplo, de rhabdomiólisis. Recordemos que la creatinina está formada o depende de la masa muscular. La rhabdomiólisis es la lisis del músculo, ¿no ve? El paciente que tiene una alteración del músculo estriado, se destruye, qué sé yo, por trauma, por ejemplo, se puede destruir por un torniquete en paciente o por un accidente ofídico. Existe daño del músculo. Cuando hay esa destrucción del músculo, lo que se va a elevar va a ser más la creatinina. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tenemos una urea que está en 20, 30, pero una creatinina en 8, 10, con una urea levemente elevada, entonces lo que hay que sospechar es de rhabdomiólisis. Por eso siempre que ustedes pidan
función renal de rutina, que siempre pidan urea y pidan creatinina, porque siempre tenemos que tener en cuenta la relación que hay entre estas dos. Si las dos están elevadas, nos vamos por un problema renal, netamente renal, del parénquima renal. Si la urea está elevada y la creatinina está normal, o está menos elevada en todo caso, vamos por un problema prerrenal o un sangrado digestivo. Pero si tenemos una urea que está normal y una creatinina demasiado elevada, entonces lo que vamos a tener es una sospecha de un daño muscular o una ratonía. Y otro marcador que tampoco es utilizado, otro marcador de la función renal que no es utilizado de manera popular entre los pacientes. ¿Por qué? Porque es un procedimiento caro y un poco dificultoso, es lo que es la cistatina C, que es un inhibidor de las proteasas, que tiene una tasa de producción constante. Se va a filtrar, vamos a filtrarla por el glomérulo hacia la cápsula de Bowman y se va a reabsorber al 100%. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando esta cistatina C se eleva, podemos encontrar un paciente que va a tener o que tiene una injuria renal aguda incluso antes de que se eleve la creatinina. Porque recordemos que para que una creatinina se eleve, por ejemplo, si tenemos normal una creatinina de 8, hasta que tengamos una creatinina de 0,8, hasta que tengamos una creatinina de 1 o de 1.2, se aumenta el 50%, es que ya tenemos daño renal. Y cuando tenemos sospecha de que un paciente va a hacer o está haciendo una falla renal y no hay elevación de la creatinina, podemos pedir este biomarcador, que es la cistatina C, para diagnosticarlo, ¿no? Antes de que se suba la creatinina incluso. Y ya. Hasta ahí vamos a avanzar hoy día. Y les voy a dejar esta pequeña práctica para que puedan realizar. ¿Qué es lo que hemos hecho prácticamente ahora? Son 3 ejemplos o 4. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a calcular la tasa de filtrado glomerular con la fórmula que sea más adecuada. Ustedes me van a decir aquí, usted la tasa de filtrado glomerular, qué sé yo, 72 ml minuto por 1.73, con la fórmula tanto. Ustedes van a escoger una fórmula para utilizar en cada uno de estos y me van a mandar el resultado, pero indicándome qué fórmula utilizaron y cuál es el resultado, ¿ya? Y el por qué, obviamente, ¿no? Qué sé yo, porque es lactante, porque es hombre, porque es mujer, porque es diabético, porque es el blanco, porque es negro, van a justificar por qué utilizaron cada una de esas fórmulas. Son 4 nada más, ¿ya? Y me van a mandar a mi correo, doctora.rita.justiniano@gmail, donde mandaron lo del examen, ¿ya? Hasta la próxima clase, que es el viernes 25 de junio. Viernes es, ¿no? 25 de junio. Sí, doctorita. Entonces me van a enviar al correo, ¿ya? Doctora, disculpe, usted dijo que nos iba a dar un trabajo para hacer acerca de una revista científica y no sé si están de acuerdo los compañeros y usted, si hubiera la posibilidad de ya decirnos lo que teníamos que hacer para que después no nos junte todo, porque a veces sucede eso y no sabemos a qué dar prioridad. Pero para hacerlo bien. Supuestamente íbamos a empezar las prácticas intrahospitalarias, ¿no ven? Estaba esperando eso, pero al parecer todavía no les han dado vía libre para asistir al hospital. Sin embargo, una vez que empecemos a avanzar los temas que son de los siguientes temas, pasando vamos a empezar a hacer eso de los artículos.
Ah, ya, Pero es que gracias. para hacer eso igual lo de las prácticas y lo de los artículos, yo necesito tener una lista exacta de todos ustedes, pero hasta ahorita me pasan una lista porque, por ejemplo, a varios han dado examen y yo no les tengo ni en lista. ¿Verdad, doctora? ¿Verdad? Tienen que programarse o no sé, ver esa situación, porque hay gente que ha mandado examen y yo no lo conozco, no lo conozco, sino que no están en lista. Gracias, doctora. Pero sí lo vamos a hacer, y a mí lo que me preocupa es que no tengan ustedes nota de práctica. No tienen una nota de práctica. Doctorita, ¿no hay la posibilidad de abrir las prácticas así en grupos reducidos o ya sea en la universidad para que nos enseñe ya sea en los laboratorios o allá donde usted trabaja en grupos de 2, de 1, o sea, ir yendo haciendo práctica desde ya? Es que No existen grupos de 1. Es que son como 100, según la lista son 115. Y no pueden ir a estar yendo de a 2, a 3. Para poder hacer una práctica tendrían que hacer de a 4 o 5 por lo menos, ¿no? Por eso esperemos a ver qué dicen, que si autorizan o no, porque supuestamente nadie ha autorizado que hagan práctica en hospital todavía. A mí me interesa bastante porque las prácticas en hospital, si bien van a ser, bueno, aparte de la práctica que habla su compañera sobre los artículos que van a leer, pero eso lo vamos a hacer cuando empecemos a hablar sobre las patologías renales en sí. Quiero que hagan la práctica de lo que es equilibrio ácido-base, lo que es examen de orina, como ya avanzaron eso en laboratorio, no vamos a redundar en eso. Quiero que aprendamos a leer un examen de orina y que me digan qué tipo de patología puede ser solamente con el examen de orina, porque el examen de orina nos puede decir muchas cosas. A aprender a calcular esto de las tasas ya en un paciente real. ¿Para qué? Para ver qué tipo de fórmula vamos a utilizar, qué cosas se pueden estar influyendo o no. Para eso necesitan ver historias clínicas y necesito que vayan al hospital. Si no, toda esta teoría se van a olvidar pasado mañana y yo quiero que aprendan bien, ¿no? ¿Qué es lo que van a... Pero, doctora, podemos hacer un consentimiento informado, los que queremos ir, digamos, a asistir a la práctica con ustedes directo en el hospital, porque la universidad todavía está verde que nos autorice, doctora. Esa es la cosa, no sé. Voy a ver qué podemos hacer para que puedan ir por lo menos una hora a hacer este tipo de prácticas, ¿no? Para que puedan ver qué es lo que me interesa de la materia que aprendan, equilibrio ácido-base, bueno, todas estas cosas de filtrado glomerular, que es sencillo, que han visto, prácticamente lo van a hacer con su aplicación, con la calculadora, pero ya les dije, la CoProGrau tienen que hacerlo tienen que saberla de memoria, porque no siempre van a tener la aplicación. Y tenemos por ejemplo pacientes con síndrome nefrítico, síndrome nefrótico, y eso ya yo quiero que empiecen a ver. Doctorita, sí nos va a pasar el tema de los laboratorios, las fórmulas que necesitamos saber, ¿no? ¿Cómo? Las fórmulas que necesitamos saber, si nos las va a pasar. No se las voy a pasar, ustedes las van a averiguar, van a bajar su aplicación, van a buscar cuál es la fórmula de CoProGrau, de MDRD, de CKD-ETI, ustedes van a buscar la fórmula. Doctora, disculpe, ¿usted de repente no tuviese un libro o alguien quien le envíe que tenga todo eso así para que nos pueda facilitar? ¿Para la fórmula? Ok. Tenía entendido que más antes tenían un libro los otros años. Ya. Con todo eso, pero no sé si usted era la que llevaba la materia o había otro docente. No, yo no llevaba esta materia. Yo le voy a pasar a su compañero, el presidente del curso, como les pasé la parte de anatomía y fisiología renal, le voy a pasar esta parte del laboratorio,
Pero de todas maneras no está ahí, por ejemplo, todo lo que les he hablado de las fórmulas, porque esto de las fórmulas hay que sacar un poco de aquí y otro poco de acá, porque en algunas partes solamente las mencionan y no nos dicen exactamente cuál es la que debemos usar, ni están todas las fórmulas en un solo texto. Por eso esta parte de las fórmulas ustedes tienen que averiguar y ver, pues, ¿no? Esa parte de su práctica. Pero sí, el texto sobre, o sea, este tema de laboratorio, así algo básico, sí le voy a pasar. Le voy a pasar para que puedan estudiar para el examen. Una vez que terminemos esta parte de laboratorio, el texto base es Harrison, como les dije, Harrison. Y de ahí vamos a tomar el examen y de ahí vamos a avanzar. Pero es que hay muchas cosas que a veces no están en Harrison que yo quiero darle y sí, le voy a dar y les voy a indicar que lo que no está en Harrison, por ejemplo, para darles tal vez alguna clasificación, alguna guía, algún protocolo para que puedan utilizar. Sí, doctorita, así como las guías que nos pasó para el primer parcial, para poder ir leyendo. Un tema que de hecho se lo voy a pasar para que lo vayan leyendo. De ahí van a ver la parte de orina también. Entonces me mandan su tarea para el lunes, para el viernes, que creo que es 25, al correo, ¿ya? Y esperamos su nota hasta que me pasen el código. Te quedará en el sistema. Claro. Gracias. Doctorita, Sí, dígame. ¿podría por favor repetir Ay, Eliana, ya terminó la clase. ¿Repetir qué, perdón? La tarea que nos dio para investigar de los 4... Se la voy a presentar otra vez para que le tomen foto. Yo le saqué captura, doctora, lo voy a mandar al grupo. A ver, ahí tomen una fotito más. Esa es la tarea, ya me la envían al correo, por favor. No al WhatsApp. Ahorita queremos sacarle una fotito a la fórmula igual. Pero la fórmula, ya le dije. Muchas gracias. A ver, ¿cuál quiere? ¿A cuál de la fórmula? ¿A esta? Sí. Busquen en internet, acostúmbrense a buscar en internet. Sobre todo me interesa que se bajen una aplicación. Porque cuidado en el examen yo les pregunte según fórmula de MDRD y no sé cómo irán a calcular. Tienen que bajarse una aplicación. Según el internet le vamos a poner para autorita. No, pues pero tienen que calcular según la fórmula. Saco mi celu y empiezo a copiar. ¿Y qué vas a copiar si no sabes la fórmula? Él copia con su libro. Es que no la pueden, aunque tengan el libro abierto, si la tienen la fórmula y la ven, no la van a poder calcular con su celular ni con su libro. Tienen que bajar la aplicación para calcular con MDRD o CKDEPI. No la pueden calcular así ustedes solos. Sí o sí con la aplicación y me interesa que bajen la aplicación. Y se van a fijar, se van a acostumbrar a utilizar esas aplicaciones para hacer todas esos cálculos. Ahora todo ya es así. Todos los cálculos. Obviamente les voy a enseñar, por ejemplo, cuando toque osmolaridad plasmática, todo eso de ácido base, lo van a saber las fórmulas. Pero es bueno que se bajen la aplicación. A ver, esa es la MDRD, a ver quién la va a hacer la MDRD. Nadie. Ahorita se la envío, doctora. No le crea a ese, ni se ha matriculado bien y ya está ofreciendo hasta hacer tarea. Y está en lista. Pero ahorita No está en lista. ¿Me la pueden sacar captura, por si me lo envían? Gracias. Ahorita, Fabi, no te apures mucho. Gracias, compañera. ¿Ya sacaron esa? ¿Sacaron esa?
Sí, Ya, ya. doctorita. Y esta es la CKD. Esta es la otra CKDF. Ya, doctorita. Ahora, por ejemplo, para hacer su trabajo, eso de que les había dicho, que me preguntó su compañera sobre los artículos, prefieren grupos de, no sé, de 5, de 6, de 7, de 10. De menos gente mejor, doctora, porque más gente no trabaja. Ya de a 5 vamos a hacer entonces. De a 5, doctora. Voy a ir No, con- buen número es el grupo. Los grupos que ya tenemos formados nosotros son 10. ¿Ya tienen grupos formados? Eso. Sí, hay grupos en otras materias de 10, doctorito. Eso es cierto, doctora. Grupo de 10, pero la verdad es que el grupo de 10 va a leer un artículo. Su compañero tiene razón, 2 van a leer y el resto nada. ¿Verdad? Los otros no leen, doctora, uno tiene que hacer todo. Porque con eso de los artículos lo que vamos a hacer, por ejemplo, el grupo, ya sean 5, 3, 4, no sé, van a leer el artículo, van a hacer un resumen y lo van a presentar en clase. Pero no en esta clase de los viernes, vamos a tener un horario así, media hora solamente para dedicarnos a leer artículos. Sí, El día doctorita, que yo ustedes creo, escojan, el día que ustedes quieran, no sé, menos lunes yo y creo que miércoles. sería, yo creo que sería por lista, entonces de a 5, 5, 5, 5, así, doctorita. Sí, pero me interesa que los otros escuchen para ver cómo se presenta un artículo. Pero no está repitiendo lo mismo, no presenten así, presenten así, para que hasta que al final de que terminen todos los grupos ya sepan cómo presentar un artículo, cómo hacer un resumen de artículo. El primero o segundo grupo tal vez lo hagan mal, no sé, pero ya van a ir aprendiendo y el resto, los otros grupos lo van a ir haciendo mejor y mejor y mejor. Porque uno dice, sí, voy a leer el artículo, está bien, pero a la hora de presentar ya no saben qué ponerle, qué es importante, qué no es importante. Así que vamos a escoger, vayan viendo, pónganse de acuerdo ustedes, un horario que no sea el de la clase, que prácticamente va a ser como nuestro horario de práctica, ¿no? Va a entrar dentro de la práctica eso, para que, no sé, una hora, media hora incluso, media hora, depende del grupo, cómo lo hagan, ¿no? Pónganse una hora para ver a qué hora lo hacemos, cuando están libres, no tienen clases de otra materia o cosas así. Que va a ser como nuestra práctica, ¿ya? Hasta que podamos ir al hospital. Doctorita, tendríamos que ponernos de acuerdo rápido porque el 5 de junio comienzan los segundos parciales, el 5 de julio. Sí, pero nosotros como dimos el último, prácticamente vamos a ser los últimos en dar hasta fin de mes, yo creo. Por lo menos unas 3 clases más tenemos. Ya, doctorita, muchas gracias. ¿Nos podemos retirar, disculpe, de la clase? Retirarse y vean Doctora. el horario y de su grupo, ¿ya? Buenas Ya, noches, doctora, doctora. muchas gracias. ¿Nos podría adelantar el tema que va a avanzar para la próxima clase para ir leyéndolo? Ya les dije, aquí está. Tenemos que terminar este tema, esta unidad temática es tasa de filtración glomerular, que ya dimos hasta aquí. Examen de orina, que no voy a avanzar porque ya ustedes lo recontra saben, vamos a practicar. Y esto vamos a avanzar, marcadores de daño tubular renal, electrolitos urinarios y pruebas del equilibrio ácido-base. Eso es lo que vamos a avanzar la siguiente clase. Ya, doctora, gracias. ¿Listo? Ya, gracias, doctorita. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches. Chao, Víctor. Chao, Víctor. Vaya, gracias. Bañate. No me están dando suerte ustedes.